otro 8 de diciembre en Paraguay. Y aquí lo vivimos, aquí lo sentimos, porque somos hijos de Dios. El pueblo cristiano que saluda, el pueblo cristiano que se alegra, es el pueblo cristiano que dice a Mamá María: aquí estoy presente para escuchar a Jesucristo nuestro Señor. Es tu pueblo que te da su amor y su fe. Bendice a ese pueblo que hoy está presente, confiado en tu milagro, tus manos maternales que acarician nuestros corazones en una mañana del 8 de diciembre. A ti María, hoy te visitamos. A ti, Madrecita, volvemos una vez más a peregrinar en tu nombre, en tu honor y en tu memoria, para decirte: Madre Santa, feliz 8 de diciembre. Bienvenido, hermano peregrino. Esta es tu mañana, esta es tu casa y esta es tu madre, tu pasica acupé. Y ha llegado la hermosa imagen. Peina con guajema tu pasica acupé. Ya saluda a mí que la chupente la beteba. Llamo puavo peña de pañuelo. A peime tu pasica acupé. Es el pueblo cristiano que te saluda con este gesto para decirte: Roma gema con denendape tu pase. Debe guaná, aguillé, y el aplauso para ustedes. Declaración de patrimonio inmaterial. Con alegría y gratitud, en este día de gracia, celebramos un reconocimiento que honra no solo una tradición, sino el alma misma de nuestro pueblo. La Secretaría Nacional de Cultura ha declarado
oficialmente la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay. Resolución número 791/2025. Este gesto institucional confirma lo que generaciones de paraguayos ya viven con el corazón, que nuestra fe no solo es devoción, sino identidad, que peregrinar, cantar, rezar y confiar en Tupacé Caacupé es parte de lo que somos como nación. Vivir nuestra fe es vivir nuestra cultura. Cada paso hacia esta basílica, cada vela encendida, cada súplica y cada canto son expresiones vivas de un patrimonio que no se guarda en vitrinas, sino que se transmite en comunidad, en esperanza, en compromiso. Este reconocimiento no encierra la fiesta, la abre, nos invita a custodiarla con dignidad, a celebrarla con responsabilidad y a vivir construyendo juntos una memoria que une cielo y tierra, historia y presente, fe y cultura. Hoy descubrimos esta placa como signo visible de una verdad profunda, que Tupacé Caacupé es parte del alma paraguaya y que su fiesta, vivida con amor y entrega, es tesoro compartido, herencia viva y camino de humildad. El aplauso de todo el pueblo paraguayo para esta declaración oficial de la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay. A continuación, breves palabras de la ministra de Cultura, doña Adriana Ortiz. Muchas gracias. Queridos peregrinos y peregrinas, queridas familias paraguayas, en este 8 de diciembre, día que late en el corazón profundo del Paraguay, que me honra anunciar un hecho histórico para nuestra identidad cultural y espiritual. El Gobierno del Paraguay, a través de la Secretaría Nacional de Cultura, en el marco de sus atribuciones, declara oficialmente a la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República del Paraguay. Esta declaración se sustenta en el trabajo técnico y especializado de nuestros equipos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura, quienes han documentado con rigor y respeto el profundo valor social y ritual y festivo de esta celebración que pasa de generación en generación, porque peregrinar es cantar, es rezar, es encomendarse a nuestra Virgencita de Caacupé, que forma parte de lo que somos nosotros como nación paraguaya. Esta festividad no es solo un acto de fe, es un tejido vivo de nuestra memoria, de nuestra tradición, de nuestra comunidad. Por eso, esto no es un simple documento. Esta declaración reconoce el camino recorrido por miles y miles de devotos a lo largo de tantos años y compromete al Estado paraguayo a acompañar, proteger y valorar esta expresión de nuestra cultura popular y religiosa para que siga iluminando el presente y el futuro de nuestro país. Que la festividad de Tupacé Caacupé siga siendo un tesoro compartido, una memoria viva y un símbolo de unidad para todo el Paraguay. Taupeixa Quená. A continuación, Su Excelencia Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé,
y la ministra de Cultura, doña Adriana Ortiz, se dirigen al atrio para el descubrimiento de la placa. A continuación, descubrimiento y bendición de la placa que oficializa que la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa. Bien. Ahí bendecida, más linda. Eso. Lo logramos muy bien. Gracias. No, lo logramos gracias a su digna como la Virgen, ¿verdad? Con los colores. Hermosos. Para prepararnos el corazón y el espíritu para ese encuentro muy íntimo con Jesucristo nuestro Señor. En este 8 de diciembre de 2025 en Paraguay, la saludamos a Tupacé Caacupé y la soprano Rebeca Aramendi la saluda con esta canción a ella y a todas las familias paraguayas en esta fiesta de encuentro con Mamá María.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta solemne Eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Milagros, Tupac Acupé. En este día tan especial, el corazón del Paraguay late al ritmo de la fe, la gratitud y la esperanza. Miles de peregrinos venidos de todos los rincones del país nos reunimos en este santuario para agradecer, pedir y renovar su compromiso con Dios y con la vida. Hoy celebramos a María, la mujer del sí, la discípula fiel que se abrió a la voluntad de Dios y se convirtió en testigo de la salvación. Su hágase en mí según tu palabra no fue solo una respuesta íntima, sino una entrega total que nos inspira a vivir con fe activa, comunión profunda y compromiso por el bien común. Esta fiesta que une a nuestro pueblo en torno a la Madre de todos, nos ayude a reconocer los signos de Dios en nuestra historia, a caminar como iglesia peregrina y a dejarnos transformar por el amor que María supo acoger y compartir. Preside la Santa Misa Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé. Anima el coro permanente de esta basílica. Con el corazón abierto y los pies descalzos del alma, iniciemos esta celebración con alegría, gratitud y confianza. Tupac Acupé nos espera con ternura de madre y fuerza de intercesora. Iniciemos cantando. Para ser madre del Salvador.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridísimos hermanos, bienvenidos toda esta fiesta grandiosa que toca las fibras íntimas de nuestros corazones. Y es el amor que le profesamos a nuestra Madre María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. Quiero agradecer la presencia muy especialmente de mis hermanos los obispos, particularmente aquí están presentes su eminencia el señor cardenal, su excelencia el señor nuncio apostólico de su santidad, el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya y mis hermanos obispos, tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, como también autoridades presentes. Para todos la más cordial bienvenida en este día de fiesta grande para todos nosotros. Para que sea agradable a Dios nuestro Padre y a nuestra Madre, esta fiesta, esta celebración, con toda humildad, como nos ha pedido el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos, Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas que escucharemos hoy nos revelan el misterio de la gracia y la elección divina. El Evangelio nos presenta a María, humilde y valiente, que acoge el plan de Dios con un hágase que transforma la historia. Escuchemos con corazón abierto. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pe pura hei nyane jara pe pura hei pe aku ba e shapenava o japo wi ha Onya mo wi ha I pua pu marete hai maranga tu I puaka Obama
sâu ca y poca tu que tan buena peo que sâu ca e coño ya y mando ai moralku a que coño viajaré de tai Israel. Tupañan de Yarañe, San Pablo Ojaiba Cue, Éfeso Guape. Toyemumba Eguazú Tupá, Ñande Yara Jesucristo Tuba. Cristo Rupínico Jae, Ñandero Basaba Cue, Opaisha Guaye Jobasá, Ibagawi Oubarejebe. Cristo Rupínico Tupañan de Poraboba Cue, Opamba Oyapomboibe. Yeiko Hanwaje Nondepe. Chupeo Ñemboikeba Cue, Jaimara Ubaixa. Jaja Eñan de Raijuwi, Umaitewi Beboí Ñande Poraboba Cue. Ñanderereco Hanwata Irate Éramo, Jesucristo Rupi. Upeixa Oyaposewi, Ha Oipotawi. Upeixa Ha Eoyapo, Opa Árape, Ñamomba Eguazú Hanwa Tupame, Imboraljutu Xaitere, Jajese Ñandero Basajagüere, Taira Ojaljueteba Rupi. Tupa Peixa Oipotawi, Jaopamba Oyejuba Oyejuwi, Ha Oipotajaixa Nico, Oreporaboba Cue Umaitewi Be, Cristo Rupi, Roiko Hanwa Imbaete Baramo. Jaénico Ipotaba Cue, Orera Ebete, Royuyero Vía Cristo Reje. Icatujanwaisha, Opavavero Momba Eguazú, Ipocatú Tuixeite. Tupañan de Yara Ñe. Romomba Eguazú debe ñandeyar.
María, llena eres de gracia. El Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En primer lugar, mis queridos hermanos, quiero expresarle mi gratitud a todos ustedes. Sé que saben que pasé por un momento difícil de salud
desde hace unos 8 meses y que finalmente este viernes los médicos ya me han dado de alta y estoy muy contento por eso y tanto le agradezco a Dios y a la Virgen, pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes quienes han rezado, han implorado al Señor y Él me hizo este regalo, me ha devuelto la salud, pero eso es gracias a las oraciones de todos ustedes. No sé, no encuentro palabras para agradecerle. No sé cómo agradecerle, pero gracias de todo corazón por sus palabras, por sus oraciones. Gracias, queridos hermanos. Infinitas gracias. Hoy, aquí a los pies de nuestra Madre, peregrinando en este año jubilar, avanzando en este mes de diciembre, venerando de manera especial a nuestra Madre la Virgen de los Milagros de Cacupé. Y en todo el país lo hacemos con el lema, denles ustedes mismos de comer, que se enmarca con el momento significativo del sínodo de la sinodalidad, que nos ayuden a fortalecer la acción misionera en todos los sectores de la sociedad y de las diócesis, que reciban con gozo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la bienaventurada Virgen María. Recordamos a María como modelo de creyente, reconocida esta virtud en la visita que le hace a su prima Isabel, así como nos dice en el Evangelio, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabras que reconocen la fe de María en el acto de entrega. Donarse a la voluntad de Dios que pronunció desde el mismo momento en que el arcángel Gabriel le anuncia que iba a ser la madre del Salvador, respondiendo a ella con palabras que expresan la fe y la entrega al querer de Dios. Hágase en mí según lo has dicho. Afirmando con ello el Evangelio la actitud de fe de María y de Isabel, que reconocen y lo exclama con entusiasmo en la frase, dichosa tú que has creído, alabándola porque ella ha creído que lo que ha prometido el Señor se cumplirá. Y bien lo dijo el ángel, nada es imposible para Dios. Nuestro lema para este año 2026 dice, denles ustedes mismos de comer. Se trata de realizar el milagro más humilde y cristiano, el que todos estamos llamados a realizar, el de hacer presente a Dios en cada pan que partimos y compartimos. El que es el de llevarlo hacia cada hambre al que acudimos. Denles de comer. Significa que debemos ser solidarios ante las necesidades no satisfechas de otros. Y se espera que cada uno pueda contribuir a solventar esas necesidades. Pero he aquí que vamos a analizar nosotros esa palabra, una palabra clave que nos invita a reflexionar. Y es la palabra denles, es decir, dar, mina. La Sagrada Escritura insiste en la necesidad de la misericordia para con el prójimo. Así, por ejemplo, el buen samaritano y otras bellas parábolas del Evangelio que están dedicadas a poner de relieve la excelencia de esta virtud, dar. Y así numerosos y emocionantes gestos del Señor Jesús que responden a este idéntico fin. Pensemos, por ejemplo, en la mujer adúltera, a quien libró de ser apedreada, o en aquella pecadora que regó con sus lágrimas los pies del Maestro, o en Zaqueo, con quien almorzó familiarmente.
Es cierto que Jesús no vino a solucionar nuestro problema económico, ni a satisfacer nuestras necesidades corporales, pero fue sensible ante la miseria humana y muchas veces obró milagros en favor de ellos. La Biblia, por otra parte, también anuncia graves daños para los que olvidan la misericordia. Olvidaron ser misericordiosos. Y nos dice el apóstol Santiago: habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Y proclaman bienaventuranzas para el misericordioso. Como dice el libro de Proverbios, el misericordioso se hace bien a sí mismo. Qué lindo eso es. La misericordia también repercute en uno mismo positivamente. Pero por eso la misericordia no es un consejo, es un mandato. Es un mandato. Guarda la misericordia y la justicia y pon siempre en Dios tu esperanza. Eso a través del profeta Oseas. Y en el Nuevo Testamento leemos: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. El hombre está lleno de miserias, tanto en el orden intelectual, en el orden moral y en lo físico. Y para ser misericordioso no basta compadecerse de la misericordia del prójimo. Es necesario ayudarlo a salir de ella. La misericordia nace del amor y se exterioriza en la limosna, es decir, nos impulsa a dar, favorecer, a prestar auxilio. Dar, queridos hermanos, dar, llame a mí, dar es un privilegio exclusivo de los buenos. Los buenos. Por más pobre y miserable que seamos, en algún aspecto siempre tendremos más que otro. Nadie podrá decir que no tiene nada para dar. Lo que se necesita es tener la mano abierta y el corazón pronto. Decía San Agustín: el corazón lleno de amor siempre puede dar algo, siempre. Amar es donación. Quien ama, da. Y cuanto más rico es uno en dones, en ciencia y en virtud, tanto más capaz es de amar, porque más puede dar. Dios ama y da. Dios ama y da. Ahí tenemos nosotros sus dones. El universo nos da la vida, nos da la gracia. Todo don perfecto viene de lo alto. Por eso el que es de Dios, el cristiano auténtico, se esfuerza por imitar la generosidad de Dios y da. Omee. Está siempre dispuesto en favor de todos. Sin descuidar sus deberes, hace 1000 sacrificios ese cristiano auténtico para socorrer las necesidades del prójimo. Si no puede dar dinero, da su tiempo, da su comodidad, da su compañía, da consejo. Y al dar todo esto, se da a sí mismo, porque da con sinceridad. Da con sinceridad, sin ostentación, con gentileza. Las Sagradas Escrituras, con abundancia de expresiones, proclaman el premio destinado al generoso. Así también acerca de la limosna. Dice el libro de Tobías: la limosna libra de la muerte y nos guarda de andar en las tinieblas. El que piensa en el necesitado tiene asegurada la protección divina y va a contar siempre con lo necesario para una vida honesta. El mezquino, sin embargo, pedirá y no le será dado, porque Dios bendice al generoso y priva de sus dones al egoísta. Mejor es dar que recibir, decía Jesús. Se es más feliz dando que recibiendo, porque dar es signo de perfección y es perfeccionarse.
Mientras más se haya sacrificado una madre por su hijo, como a veces nosotros vemos esto, más sacrificado por su hijo, más cariño le profesa este hijo. Más grande será la estatua que levantará en su corazón. Igualmente, mientras más obras buenas realices por el prójimo, más te amarán los hombres. En esta vida, cada uno de nosotros es un administrador. El acaparamiento de los bienes que se daban entre los hebreos en grandes propiedades, que poco a poco reducía a muchos a la indigencia, la pobreza. Es enérgicamente descalificado por los profetas cuando dicen: ay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos y campos. Es una profecía del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, que condena a los ricos y poderosos que acaparan tierras y propiedades buscando poseerlo todo para sí mismo y excluyendo a los demás. El profeta por eso advierte que a pesar de su acumulación de bienes, sus grandes y hermosas casas serán finalmente desoladas y sin moradores, ya que sus acciones son una injusticia que Dios juzgará. Puesto que Dios exige el desprendimiento, el derecho de propiedad individual no es un derecho de lo más riguroso. El que posee abundancia de bienes ha de pensar que su derecho sobre ellos es relativo. Dios es el único creador y Señor absoluto, solo Él. Por lo tanto, no debe concebirse la propiedad privada en un sentido exclusivo e individualista. La propiedad tiene una función social. Los bienes han sido creados para bien de todos los hombres. El que posee bienes superfluos debe hacer partícipes de ellos a los necesitados. Si esta norma se descuida, la tendencia al acaparamiento se generaliza y el clamor de los pobres crecerá, y ese clamor llegará a Dios, y Él es defensor del indefenso. El Concilio Vaticano II dice: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos de forma equitativa, sean las que sean, dice el concilio. Las formas de la propiedad jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por lo tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. De ahí que los gobernantes deben tener siempre presente la realización permanente del bien común, que constituye su tarea de cada día y objetivo principal. Y aquí la honestidad debe iluminar su actuar para que sea creíble junto con un profundo espíritu de servicio, especialmente de los más vulnerables. Por lo tanto, corresponde a las autoridades el deber de preocuparse de asegurar por medio de leyes justas, que las personas en la búsqueda del bien particular, como las empresas e instituciones, estén al servicio del bien común, y así seamos todos corresponsables de una vida digna de las personas. Esto significa un proceso que permite superar el individualismo, el egoísmo, la arrogancia, el deseo desmedido de querer tener, para poder desarrollar las mejores cualidades de cada ciudadano. Son cualidades que necesariamente debemos conquistar, y con ella ese bien común, más particularmente aquellos
que tienen autoridad civil, político o bien privado. ¿A quiénes compete la responsabilidad de estar al frente del país? Ellos tienen la obligación de fomentar el bien común. Es una obligación para ellos. De aquí no solo según la orientación de las mayorías o allegados, sino dentro de la perspectiva del bien para todos los miembros de la sociedad civil, en búsqueda de una vida digna, una búsqueda de una vida digna. Por lo tanto, hay que promover una vida digna en nuestro país e exige por sobre todo erradicar la corrupción, porque quita confianza y dignidad a la persona. Una persona corrupta no es de fiar, no ama a las personas, sino que busca su propio interés. Una persona corrupta destruye a la sociedad porque los compra, les quita confianza y rebaja su dignidad. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestra nación, nuestro país. Como dice el profeta, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae, todo se cae. Lograr que el gobierno, todo el funcionariado público, la ciudadanía en general, es decir, todos nosotros, también todos nosotros, busquemos verdaderamente la honestidad, apostemos por la honestidad. Es honesto, es hoy como lo fue en todos los tiempos y sobre todo en los momentos de crisis, una misión tan imperiosa como indispensable. Y hoy como nunca lo necesitamos. Sin honestidad no se gana ninguna guerra, no se puede superar ningún problema. Miremos cómo estamos, miremos. Para erradicar, debemos fortalecer a nuestro país. Tenemos que fortalecer a nuestro querido y amado Paraguay. Ya fortalece Mina, queridos hermanos. ¿Cómo? Con una educación de calidad. Crear más empleos dignos y asegurar lo necesario a los servicios básicos como son salud, como dar trabajo y, por supuesto, un techo, una vivienda digna para cada ciudadano, y así sucesivamente. Para lograr uno de los primeros pasos que vamos a dar y que tenemos que dar todos, gobierno, funcionario público y ciudadanía en general, es eliminar nuestros propios egoísmos, esas envidias que tenemos, esos encierros, esos resentimientos, odios, dureza de corazón. Y sí tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar. ¿Cómo hemos de dar para que nuestro regalo le agrade a Dios y le agrade a los hombres? Porque las cosas bien hechas, pero fuera de tiempo o de lugar, se juzgan también como mal hechas. No interesa lo que demos. Si de mucho o de poco valor, lo que interesa es dar como debe darse, con alegría, que es una cualidad del dar. Porque Dios ama al que da de corazón. Dios ama al que da con un corazón alegre, decía San Pablo. Y porque dar con alegría es dar y darse, dar amando, dar a nivel de hermano y de amigo. No obstante, hay personas que dan también por vanidad, por vanidad. No desean el bien de los demás, ni intentan satisfacer las necesidades ajenas. Buscan solo el placer del aplauso. Hoy gente piensa, hombre, esto y samba, estoy aplaudí mi agua, supe. No. O que bien quieren ganarse la estima a través de esta acción generosa. No. Contra esta forma nociva del dar, el Evangelio recomienda expresamente a través del Evangelio de Mateo, cuando dice, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas,
No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. ¿Será la vanidad la razón de la mayor generosidad del pobre? No, creo que es la compasión. El pobre ha sentido en carne propia el dolor de la escasez, de la carestía. Sabe lo que es sufrir. Por eso al ver a un necesitado se siente impulsado a socorrerlo. Cuando el que lo da lo hace por ostentación y con altanería, generalmente su regalo, su obsequio, constituye una afrenta y una humillación para el que recibe. Se olvida que la limosna ha de servir para socorrer al prójimo, jamás para humillarlo. El regalo del libertino, realizada para seducir, eso irrita y prostituye. El regalo del demagogo, del populista, corrompe la moral y arruina la patria. La madre egoísta que pretende ganarse el cariño exagerado conduce al infantilismo crónico y debilita el carácter de su hijo. Demos, pues, cuando no sea posible, con desinterés, con generosidad y dulzura. Si obsequiamos algo, no entristezcamos a nadie, alargando la mano para exigir una recompensa. No, una actitud interesada desvirtúa el mérito de la ofrenda y hace indigno de la retribución prometida al generoso. Lo que hacemos o dejamos de hacer al necesitado, se lo hacemos o le dejamos de hacer al mismo Señor Jesús. Todo lo que ustedes hagan al otro, a mí me lo hacen. Y Él será el que nos da la recompensa. Nadie encontrará razón más convincente ni estímulo más poderoso que este para hacer el bien a los demás y para comprender que dando, infaliblemente se recibe. Se recibe. Una anécdota recuenta que un pordiosero recorre las calles de la ciudad. Levanta los ojos a la distancia y ve el carro dorado del hijo del rey. Viene hacia mí, piensa, me va a dar una buena limosna. Podré vivir feliz durante el resto de mi vida. Ya está el carro dorado frente al pordiosero. Baja el príncipe. El pordiosero llora de alegría. Pero grande es su asombro y desencanto al ver que el príncipe, en lugar de darle monedas de oro, se inclina humildemente ante él y le suplica una limosna por amor de Dios. El pordiosero quiere resistirse, pero al fin, nervioso, busca algo en la bolsa y de un paquete saca 2 granos de trigo y los coloca en manos del príncipe. Gracias, buen hombre, le dice el príncipe, tendrás tu recompensa. El pordiosero sigue su camino maldiciendo su mala suerte y murmurando contra el príncipe. Llega la noche, entra en la choza y a la luz del fuego quiere hacer el recuento de lo que recibió durante el día. Vacía la bolsa. 2 cosas brillan sobre los mendrugos. Son 2 granos de trigo convertidos en granos de oro. Furioso consigo mismo, el pordiosero se queja. ¿Cómo no le di todo el paquete de trigo? Maldita mezquindad la mía, única causa de mi mala suerte. Nos enseña que nunca tenemos que ser ni mezquino, ni tacaño, ni amarrete. Nunca. Manos generosas. Siempre, siempre tenemos que ser. Necesitamos más que nunca que esta virtud de dar se difunda entre nosotros, en toda la ciudadanía, y como los ejemplos son los que valen, empujan, arrastran y construyen, más que las denuncias. ¿Cuántos años de denuncia? No hay cambio en los últimos casi 40 años. ¿Cuántos consejos? Hateku, todo sigue igual. Tantos sermones. Como dice aquella canción,
todo sigue igual. Los primeros, entonces, como conclusión, que debemos asumir y llevar a la práctica esta virtud del dar, son y somos las autoridades nacionales y los miembros de la iglesia. Nosotros primero. Mira, para que seamos más manos generosas, queridos hermanos, para con ustedes. Dar todo lo que tenemos. Por eso nunca olvidemos esta sentencia. Dando se recibe. Pongamos como en un cartel esta sentencia en la parte más visible de nuestra casa, en las instituciones educativas, en el trabajo, en la empresa, en las oficinas públicas. Puede ayudarnos a diario a recordar el compromiso que tenemos de luchar siempre con la ayuda de nuestra Madre María y su Hijo Jesús, para animarnos ante las dificultades, aumentar la fe y esperanza de mejores tiempos en nuestro querido Paraguay, porque ya es un sueño tan deseado de hace años, o agénico en algún momento. Grábala en tu corazón y que sea parte de tu vida. Cada día te convencerás más de la verdad que encierra. La recompensa te la dará no el príncipe, sino el mismo Rey, Jesucristo, el Señor del universo. Así, mientras más obras buenas realices por el prójimo, más te amarán los hombres, más grande será tu nombre y más querida y eterna será tu memoria y tu nombre no será borrado. Que así sea. Nos ponemos de pie y con profunda fe digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta gozosa espera de la venida del Señor al celebrar hoy esta nuestra fiesta, imploremos con insistencia la misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones afligidos y enseñándonos a dar, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Por la Iglesia, para que, como María, sea signo de esperanza, unidad y profecía en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa León, los obispos y todos los ministros, para que guíen al pueblo de Dios con sabiduría, ternura y valentía profética. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñanereta Paraguaireje, Ikatujanwaisha, Okakua Tecoyoya, Yeshauka, Hayepouju, Opababe Tecobereje, Royerure Debe Ñandeyara. Orerendumíquena Ñandeyara. Por las familias, especialmente las que sufren pobreza, violencia o migración, para que encuentren consuelo y caminos de vida digna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes,
para que descubran en María el modelo de entrega y esperanza y se comprometan con la transformación de la sociedad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umija suba y tuyaba ha oikoba haño. Y que tu hanwaisha o juputu ñandeyara boraihu, royeruren debe ñandeyara. Orerendo mi quena ñandeyara. Por esta comunidad reunida en Caacupé, para que, como María, se disponga a decir sí a la voluntad de Dios en cada circunstancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y generosidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos al altar el pan y el vino, junto con nuestras vidas, nuestras luchas y esperanzas. Presentamos también nuestra ofrenda económica para el sostenimiento del santuario. Lo pueden realizar también su ofrenda escaneando el código QR. Sean signo de nuestra disponibilidad con María para colaborar con el proyecto de Dios en nuestra tierra paraguaya. Presentan los dones de pan y vino, un matrimonio cristiano. Ciclistas del kilómetro 30 de Mingaguazú, Alto Paraná, alimentos no perecederos. Médica graduada en compañía de su madre desde el departamento de Itapúa, presenta ofrendas a Tupacé. Y así también una familia desde Caaguazú presenta su ofrenda. Desde Luque, un grupo de jóvenes peregrinos ofrecen su tiempo. Servicio de limpieza, 20 integrantes, representando de esa manera a una institución, a una casa comercial, trabajadores comprometidos para limpiar la casa de nuestra madre, Tupacé Caacupé. Acompañamos este momento cantando.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella, tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión, líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Tú preservaste, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Jesucristo. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, Virgen de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Roque González, Santa Cruz y compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, para que todos con ellos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dice un salmo, cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y también dice Jesús en el Evangelio, cuando van a pedir algo, crean que ya lo recibieron y el Señor les concederá. Hay algo que no está andando, caminando, funcionando con nosotros. Por eso parece que nuestras necesidades crecen, aumentan, se extienden y no encontramos camino a solución. Tenemos que creer más, tener más esperanza. Y comenzamos con esto, aprender a dar de corazón. El que da de corazón con alegría, el Señor lo ama, lo ama. Tenemos que aprender eso en primer lugar. Esta experiencia para mí que yo tuve por encontrar la salud me ha enseñado mucho. Hay que bajar a fondo y el camino y la puerta correcta será por siempre la humildad. Si no hay humildad, no se abren puertas. Hay que nada de corazón. Vamos a rezar en castellano nosotros. Vamos a rezar en castellanos. Hayayiruleta de corazón, veñan de Yara. Que nos conceda eso que estamos buscando. Son muchas las intenciones. Está terrible. Cuando leemos aquí la lista de las necesidades, intenciones, peticiones. Y ahí nos damos cuenta cuántas necesidades hay. Imploramos de corazón al Señor. Por eso decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Oño pejen wehai chañan bojasao yupe corañan de yara Jesucristo pu aguapu. Y este es Él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo y su sangre nos guarden para la vida eterna. Amén. Al acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo, contemplemos a María, que llevó en su seno al Salvador. Que esta comunión nos fortalezca en la fe y nos impulse a vivir con generosidad como testigos de la salvación en medio de nuestra realidad. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo pueden recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, vamos a escuchar las palabras del rector de la Basílica Santuario, Padre Rubén Darío Ojeda. Muy buen día para todos y para todas. Qué hermoso día. Llegó este gran momento después de un proceso, un itinerario espiritual juntos. En primer lugar, agradecimiento al Dios Todopoderoso, a nuestra Madre María Santísima Tupaseca Acupé, porque el tiempo se prestó realmente de maravilla. En principio marcaba un temporal de lluvia, pero sin embargo este ambiente agradable de confraternidad, de hermandad, aquí en la Basílica Santuario es realmente indescriptible. Señores obispos, agradecimiento sincero a cada uno de ustedes por su acompañamiento constante, por todos los mensajes que se ha emitido aquí desde la Basílica Santuario para el pueblo paraguayo, para la feligresía católica en la iglesia paraguaya que peregrina. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia, sus predicaciones y así también a los hermanos sacerdotes. Y en fin, mis hermanos y hermanas, solo resta en este momento agradecer a todos, muy especialmente a los peregrinos que llegan de distintas partes del país. Hay personas que han llegado del extranjero, han llegado a pie, a caballo, en bicicleta, en familia. Gracias por su fe, por su sacrificio, por el testimonio de amor a la Virgen. A cada uno de ustedes este agradecimiento porque embellecen cada año la fiesta a Tupaseca Acupé, hace cada vez más vivo el corazón de este santuario. Agradezco de manera muy especial a todos los agentes de pastoral, a los servidores de la Basílica Santuario en los diferentes grupos y equipos que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Hace 6 meses atrás venimos realizando trabajos coordinados para que hoy sea realmente una fiesta, la de nuestra Madre Tupaseca Acupé. A los ministros, lectores, coros, catequistas, equipo de liturgia, voluntarios de salud, a los médicos, a las enfermeras, a enfermeros, personales de salud, a todos los jóvenes, movimientos y grupos, comunidades parroquiales, Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito. Gracias por su entrega generosa, por su tiempo y su servicio silencioso que permitieron que cada celebración fuese digna, ordenada y llena de espíritu de servicio. Nuestro reconocimiento sincero también a quienes trabajaron incansablemente en la acogida, en la seguridad, en la limpieza. Creo que hemos hecho este año el máximo esfuerzo posible a través del gobierno local en mantener la limpieza, porque no es fácil por la cantidad impresionante de personas que recurren a la ciudad de Caacupé, pero sin embargo
se ha hecho honor a la advocación de nuestra Madre, que es la Inmaculada, la pura y limpia Concepción. Por eso, sincero agradecimiento por ese esfuerzo y de priorizar la limpieza aquí en la Basílica Santuario. No puedo dejar de mencionar lo acontecido históricamente aquí en la Basílica Santuario. Gratitud al gobierno paraguayo a través de la Secretaría Nacional de Cultura, en la persona de la ministra Adriana Ortiz, por tan gran distinción a la Basílica Santuario en esta declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial. Realmente muy importante para nosotros esta distinción, porque tenemos a la vista, no podemos tapar el sol con un dedo, porque realmente hemos vivido este año más que nunca y más por este tiempo del año jubilar que creemos ha triplificado prácticamente la cantidad y espero la calidad también de los fieles que han venido a agradecer a nuestra Madre María Santísima Tupancén Caacupé por tantas bendiciones que han recibido. Y sinceramente, solo me resta decir gracias también a su excelencia reverendísima Monseñor Ricardo Jorge Valenzuela. Hoy agradezco a Dios por tu valentía, tu entrega, Monseñor, y también el esfuerzo, el sacrificio que has hecho, porque somos testigos de tu preparación, de tu cuidado personal y también tu buena voluntad de llegar felizmente hoy en nuestra festividad, en esta versión 2025. Gracias, Monseñor Ricardo, por tu ejemplo, tu perseverancia y tu testimonio de vida. Salud y muchas felicidades por esta festividad 2025. Que Tupancén Caacupé interceda poderosamente ante nosotros, por nosotros ante su Hijo Jesucristo, y si es su santa voluntad, nos conceda aquello que más estemos necesitando. Ahora, queridos hermanos, con atención, vamos a escuchar el contenido de esta carta pastoral por parte de su presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Pedro Juvinville. Buenos días. Banchapa. Quiero primero dar las gracias a Monseñor Ricardo que nos cede este espacio para presentar la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Solía hacer él su propia carta. Este año coincidimos, estamos presentando una sola carta, la de la Conferencia Episcopal. Oye, que ya, Pepe. No, hay unas láminas, vamos a poder leer juntos. Quiero dar gracias también a varias personas, todo un equipo de la Pastoral Social Nacional que ayudó para dar los fundamentos a esta carta que estamos haciendo. Entonces, sobre el bien común, que es el tema que vamos a tener por lo menos el próximo año y tal vez más. ¿Por qué el bien común? Oye, ya va a ver. Bueno. Hoy me nepe, esta vez se me ha pejado la expresión bien común. En todos los momentos, en los debates, en los argumentos, para hablar de nuestra relación con los bienes, y Monseñor Ricardo hizo alusión a eso en su homilía hoy.
Es un clamor del pueblo también contra la corrupción y las desigualdades. Es sobre todo algo que nos hace cambiar la mirada. Pero el bien común, así como decíamos, señor Ricardo, todo lo tenemos, pero para la comunión, para compartirlo en común. Es también una noción que nos involucra. Cuando hablamos de bien común, de Catuña Ñembotabú, de Catuy Yajeyareí, de Catuy Ñacañe, tenemos que participar. Nos invita a contemplar la plenitud que Dios quiere para toda la creación. Creo que el gesto que hizo esta mañana la Secretaría para la Cultura es muy significativo, justamente de manifestar Caacupé, la peregrinación, la devoción a la Virgen como un bien común. Muchas gracias. ¿Qué es el bien común? Y aquí estaría en la lámina también. La Iglesia llama bien común al conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y espirituales que permiten que todas las personas y todos los grupos puedan alcanzar plenamente su propia realización. Eso lo dice Gaudium et Spes del Vaticano II y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. La carta que hoy presentamos, no voy a leer todo, solo unos minutos voy a estar aquí, voy a presentar algunos extractos, algunas citas. Este es el plan. Hay una breve introducción justamente para presentar qué es esta noción. Hay después una mirada a sectores de nuestra vida común, la política, la economía, la ecología, la justicia, la educación, la salud, la protección social. Y cuando estábamos preparando había dos temas que todo el tiempo volvía en cada capítulo, es la corrupción, lastimosamente, y la participación, que también es el remedio. Hay después una breve conclusión. No está todo. Esta carta no dice todo sobre el bien común. Creo que es una invitación a seguir profundizando en las novenas que vamos a celebrar en todo el país durante el año. Y ahí hay más temas, hay más invitación a la reflexión. Las comunidades, las parroquias, las diócesis participan en esto. Tocamos brevemente dos de esos capítulos. El capítulo 4 sobre la justicia. Y cito, eso está en el texto. La doctrina social de la Iglesia recuerda que la justicia es un bien común intangible que sostiene la convivencia. Cuando la justicia no funciona, toda la vida social se resiente. Se desalienta la inversión seria y responsable porque no hay reglas claras ni previsibles. Se fortalece la impunidad y la corrupción al no existir sanciones efectivas. Crece la percepción de que la ley solo se aplica a los pobres, lo que debilita la confianza en las instituciones. El bien común se vacía porque ya no existe una instancia que garantice igualdad de derecho y protección para todos. Cada sección tiene una breve mirada desde la óptica del bien común y después tiene unos puntos para invitar a la acción. Exigir dotación adecuada de jueces y de presupuesto, de modo que la mora judicial no sea excusa para la injusticia.
reforzar los mecanismos de selección y sanción de magistrados, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, blindándolos de los arreglos políticos. Apoyar y visibilizar a los jueces honestos. La gente debe saber que existen y que es posible una justicia limpia. Capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos de control, amparo y denuncia que la propia Constitución otorga. Vincular el tema justicia con el tema corrupción. Sin justicia no hay lucha real contra la corrupción. Otro ejemplo es el capítulo 7 sobre la protección social. Oye, ya lleva. ¿No? Así. Un país con tan fuerte tradición de solidaridad no puede aceptar que apenas 28,6% de la población tenga seguro médico, que el trabajo sea en más de 60% informal, que las mujeres y los jóvenes sean los más desprotegidos, que miles de niños y adolescentes estén fuera de la escuela y que tantas familias deban endeudarse para tratar una enfermedad. La protección social no es caridad del Estado, es justicia social y es el bien común hecho concreto. Otros pedacitos dentro de las pistas de acción, actualizar las diócesis, las parroquias y las instituciones eclesiales para garantizar la protección y la dignidad de sus trabajadores. Debemos ser coherentes, incluso en la pobreza, asegurar condiciones de protección. Romañave y Oreyeje. Proponer un sistema nacional de protección social integrado que articule salud, educación, empleo y cuidados con atención descentralizada en todo el territorio. Universalizar los servicios básicos y proteger a las familias del endeudamiento por motivos de salud. Hay mucho más, pero esos son algunas partecitas. Y les invito a mirar los demás capítulos, que hay varios sobre la economía, la ecología. Mirar nuestro bien común y darnos cuenta que nos da responsabilidades. Como les decía, algo que era como transversal en toda la preparación es la corrupción. Lastimosamente, la corrupción desvía recursos que pertenecen a todos, rompe la confianza en las instituciones, alimenta el cinismo, todos roban, abre la puerta a los populismos autoritarios. Yo sí que voy a poner orden. Secuestra el Estado para grupos mafiosos o ligados al crimen organizado. Profundiza la desigualdad porque el que no tiene plata para el gestor no accede. Desde la fe debemos decirlo sin ambigüedad. La corrupción es pecado grave porque viola la justicia social, roba a los pobres y desprecia la verdad. No es un mal necesario, no es así nomás, no es se roba pero se hace. Es un atentado directo al bien común y por tanto una ofensa a Dios.
Después hablamos de la participación. La participación no es solo ir a votar cada 5 años, es participar en el consejo escolar, formar parte de la comisión vecinal que cuida la plaza, ir a la audiencia pública, presionar al municipio para que publique sus gastos, apoyar a las organizaciones civiles cuando son atacadas, defender a periodistas y comunicadores que investigan, promover en las parroquias escuelas de ciudadanía y de control social. La participación también es espiritual, rezar por los gobernantes, discernir juntos, practicar la conversación en el espíritu, educar la conciencia para no dejarse comprar ni manipular. La fe cristiana nos enseña que no basta indignarse, hay que implicarse. Ñaño mongetata ñande comunidad harupi. Ahí bona, entonces baitela ñande ya eseba. Pistas de acciones conjuntas. Tolerancia cero a la corrupción en nuestras diócesis, parroquias, movimientos, colegios, universidades, fundaciones. Si pedimos al Estado transparencia, debemos dar ejemplo. Apoyar marcos legales y reformas institucionales que fortalezcan la Contraloría, las unidades anticorrupción, el acceso público a la información, la protección de los denunciantes. Formar en ética pública a funcionarios y jóvenes para que sepan identificar las formas sutiles de la corrupción, uso de vehículos del Estado, horas cátedras que no se cumplen, nepotismo, viáticos indebidos, cuotas políticas. Promover presupuestos participativos y control ciudadano de las obras municipales y departamentales. Bajar el umbral de la indiferencia ciudadana, con campañas en medios, redes y templos sobre la relación directa entre corrupción y pobreza. Reforzar la cultura del bien común en clave positiva, mostrar experiencias donde la participación logró cambios para no caer en el desencanto. Acompañar espiritualmente a quienes deciden entrar en política o en la función pública para sostenerlos en la honestidad. Promover en la Iglesia espacios sinodales que formen conciencia ciudadana y animen a pasar del criticar a comprometerse. Con eso les doy una vista de las últimas palabras. El bien común no es una idea abstracta, es la escuela que funciona, el hospital que atiende, el juez que no se vende, la economía que da trabajo, el ambiente que no se envenena, la pensión que llega al anciano, el joven que encuentra su lugar, parroquias que viven en sinodalidad, pastores y catequistas acogedores y empáticos. Es en definitiva la vida de Jesús prolongada en la vida del pueblo. Por eso queremos animar a todas las comunidades eclesiales
a todos los miembros de la Iglesia, a las personas de buena voluntad y a todos los responsables públicos a participar de un pacto nacional por el bien común que ponga en el centro a los más pobres, que sane nuestras instituciones y que haga visible en nuestra tierra paraguaya el rostro de un Dios que es Padre de todos y que no quiere que ninguno se pierda. Denles ustedes de comer. Se puede leer también con un significado eucarístico. Dense ustedes mismos. Peñeme epende yupe. Con su propio tiempo, sus propias energías, sus propios compromisos, como Jesús en la cruz y en la Eucaristía. Este don es el bien común por excelencia, el compromiso base fundamental de la comunión de los santos. Y eso somos todos nosotros. Que María, Madre de los pobres, y nuestros santos paraguayos, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, intercedan por nosotros para que seamos un pueblo alegre, solidario, justo y fraterno. Amén. La carta ya está disponible en la página web de la Conferencia Episcopal y en breve, ya están unas copias impresas que vamos a dar a unos cuantos, pero después por parroquia, por diócesis, vamos a tener para todos quienes quieran, para alimentar nuestra reflexión de todo el año. Bendiciones. Escuchamos de esta manera el contenido de la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya por parte de su presidente, Monseñor Pedro Juvinville. Destacamos también a la presencia del gobierno local, autoridades del gobierno local y también del gobierno nacional. Queremos significar y dar la cordial bienvenida a todas las peregrinaciones que nos han acompañado en este trayecto del novenario y en especial hoy día feliz para todo el pueblo caacupeño y el pueblo paraguayo. Que esta solemnidad nos anime a construir una iglesia viva, una sociedad justa y una comunidad que canta con alegría: el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Nos disponemos a recibir la bendición. Después de cada breve oración respondemos todos amén. Pero hasta poner que nada ya es. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes, reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Le miramos a nuestra Madre, ahí ella satisfecha, contenta, feliz de verle a todos sus hijos que han hecho esfuerzo y sacrificio. Hemos visto personas o fiel que venían de rodillas desde la cruz del campesino, venía de rodillas cumpliendo. Me impresionó profundamente lo que es la fe. ¿Quién sabe qué habrá pedido o qué le está agradeciendo a la Virgen?
Pero increíble. Hacemos pimba cuando le he visto. Ese es nuestro pueblo. Y así también quiero felicitar a esa juventud. Impresionante la cantidad de jóvenes que vinieron. ¿De dónde salieron todos? Pero la alegría están aquí con su madre. Así que para toda nuestra juventud ya termina su escuela. Que vivan siempre los jóvenes. Bueno, y finalmente, queridos hermanos, hay muchos que no pudieron venir por alguna razón a ver a nuestra madre. Entonces ahora nuestra madre es la que va a salir, va a subir en el helicóptero y vamos a recorrer un poco todos esos hogares que desde lejos vemos, donde ella va a derramar esa bendición que todos nosotros buscamos. Así que, queridos hermanos, le miramos a nuestra madre y le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Demos gracias a Dios. Ya ne como mañana pañuelo, fuera ya de pobre, ya ne mi tanguera, ya opiva te porá. Allá por Ajimí, histórica mañana del 8 de diciembre. Feliz día, Madrecita Santa. El pueblo paraguayo está aquí, a tus pies, desde Caacupé para el mundo. Es tu pueblo, Virgen pura. Nuestros corazones te ofrendamos con esta canción. Madrecita Santa, felices contigo, felices de recibir tu amor, tu alegría. Recibí nuestro amor y nuestra fe con esta canción. Un nuevo 8 de diciembre, desde Caacupé para el mundo. Madrecita Santa, feliz día, un feliz acontecimiento para nosotros. Todo lo ponemos en tus manos. Roime Caacupepe, Peregrino Jaisa, Roa Generen Dape tu pase, Roñe Su, Roñe Moe, Ropura Hei. Y en este momento maravilloso, nuestra Madre, la Virgencita Milagrosa de Caacupé, sale a nuestro encuentro. Esos pañuelos al aire, esos brazos arriba, para decirle a ella: gracias Tupací Caacupé por este nuevo 8 de diciembre. Y bate que venían de po, ani que de caneote, ya saludá Tupací Caacupé. Apeina, aoma ella andereje, o esa, o paitei me puecuera peu agendape, o viva pei pañuelo morantí, ajeivo y sope, gracias madre mía, acoyetente que na, rema es que na ore de jepo que acoyetente y me llevo tan de quere, ande catura y me ore que tapia y te, ore de salamoque, areme que na orebe. Vete ahí, corazón, o me van por el jugo para beber. Me que orebe,
y Catuahuay, Saroicote, Coyoyape, por el Cupe, Oyuapoitebe. ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva Jesucristo nuestro Señor! Y el pueblo paraguayo que reza, porque está en Caacupé la reliquia de Chiquitunga. El Paraguay que ora, el Paraguay que pide por la primera santa del Paraguay, el Paraguay que canta y agradece a tu pase Caacupé. Yaupí que peñan de Poibate, porque es 8 de diciembre en este bendito suelo guaraní. Vamos a llevar ese objetivo de cuidar el bien común, dar de comer al que necesita, así como lo hace una mamá desde el fondo de su corazón. ¡Viva Tupac Caacupé! ¡Viva el Paraguay! Ascienden las lomas de Caacupé, sin cansancio, pero con fe. A lo mejor con un poco de sed, pero también con esa esperanza. Yanguajema Caacupé. Caravana de promeseros ya llegan a Caacupé, ya saludan a su mamá María Santísima. Llegaron a la basílica y están aquí juntos, codo a codo, aplaudiendo y cantando a la Virgen María. Ese es el espíritu del peregrino cada 8 de diciembre. Promesa cumplida de Guaratu Pacé. El Paraguay que ama a su mamá, el Paraguay que reza a su Madre Santísima está aquí en esta mañana del 8 de diciembre. Ella es nuestra madrecita, presente en la leyenda, presente aquí en la vida real, y estamos en su casa junto a ella. Bendice el suelo guaraní, el bendito Paraguay. ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva Jesucristo nuestro Señor! ¡Vivan los cristianos! Y ya nos preparamos para preparar ese pesebre. Ya nos preparamos para recibirle a Jesucristo en el pesebre. Porque gracias a este encuentro, la familia cristiana rebosa de emoción, rebosa de alegría, porque en Caacupé nos encontramos con tu pacé.
Porque el Paraguay también es música, es fe, es esperanza. Ya cumplímete en promesa, y ahora jaquena 8. Cuidar el bien común, trabajar por él y volver lo antes posible a Cacupe. Vaya papelle. Este es el coro permanente que nos acompañó en todos estos días.